Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos lógica proposicional, cómo identificar las proposiciones. Bien, veamos qué tenemos ahora. Empezamos un nuevo tema, es la lógica proposicional. Y fíjense que la palabra lógica proposicional para la matemática o lógica matemática o lógica de las proposiciones, como le indica esta expresión, trata con proposiciones. Entonces todo este video va a ser entender qué son las proposiciones o cómo identificar una proposición. Ya vamos a tener tiempo para las operaciones con las proposiciones. Por ahora vamos a ver cómo identificar las proposiciones. ¿Cómo identificarlas? ¿Ven? Ahora bien, ¿qué es una proposición? Primero vamos a decir que es una oración de la que se puede decir si es verdadera o falsa. Vamos a ver muchos ejemplos para entender esto. ¿Y cuándo sabemos cuando una oración es verdadera o falsa? ¿Qué tipo de oraciones son estas que llamamos proposición? Vamos despacio. Proposición se indica con letras como P, Q, R, S, T. Son las más utilizadas universalmente para designar una proposición. Así como los ejes cartesianos los indicamos con X, Y, Z en el caso del espacio, X, Y en el caso del plano, aquí universalmente aceptado por todos los matemáticos de toda la orbe, son P, Q, R, S y T. Cuando vemos una oración con estas letras es porque tenemos que ver si es o no proposición. Es muy probable que lo sea. Veamos. ¿Lo serán? ¿Y cómo hacemos para saber si una oración es o no proposición? Dice, si a la oración la formulamos como una pregunta, podemos decir sí o no es una proposición. Si a la oración la formulamos como una pregunta y podemos decir sí o no, podemos responder por sí o por no, entonces esa oración es una proposición. ¿Y cómo sería eso? Vamos a verlo en la próxima diapositiva. A ver, esto nos gusta. Los ejemplos. P dice 3 es un número impar. No sabemos si P todavía es o no una proposición. Pero si nosotros a esta proposición o supuesta proposición la formulamos como una pregunta, ¿se puede responder sí o no? Dice, la misma oración la debes formular como pregunta, es decir, esta oración. ¿Y cómo lo harías? Bueno, le pones un signo acá y un signo acá y después lo borras. Después lo tenemos que borrar. 3, ¿es un número impar? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí. Entonces, como 3 es un número impar y se puede responder, estamos declarando que 3 es un número impar y podemos decir que sí. Si decimos que sí o decimos que no y tiene sentido decir sí o no, es una proposición. Entonces, vamos a dejar un espacio en blanco prolijito. 3 es un número impar, ¿ven? En consecuencia, la respuesta es sí, por lo que la oración es verdadera y es una proposición. Vamos a otro caso. En el caso de que no hayas entendido bien
la anterior diapositiva, vamos por otro ejemplo. Vamos a ver esta oración. Q. Menos 2 es un número natural. ¿Es un número natural? ¿Es una proposición Q? Dijimos que la misma oración la debes formular como una pregunta. Si se puede responder sí o no, entonces es una proposición. ¿Cómo lo hacemos? Un signo acá, con un lápiz que después lo borres con una goma, con un lápiz el que cierra. Menos 2 es un número natural. Justamente se puede responder que no, porque menos 2 es un número entero, no es natural. Los naturales son el 1, el 2, el 3, hasta infinito. Entonces, ¿qué decimos? Que no, pero respondimos. Es decir, podemos decir sí o podemos decir no. Quiere decir que, vamos a dejar prolijo esto, menos 2 es un número entero. En consecuencia, la respuesta es no. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es proposición? Sí, por lo que la oración es falsa y es una proposición. Cuando decimos sí o no, entonces es una proposición. Es una de las formas de verlo, ¿no? Veamos otro tercer ejemplo, otra tercera posibilidad. R es una oración que no es declarativa como las anteriores. Es una oración, es una orden. Deténgase. ¿Y esta oración será proposición? Esta R, esta oración R, ¿será proposición? La oración es una orden y no podemos decir que sea verdadera o falsa. En este caso ni siquiera podemos poner un signo de afirmación, por ejemplo, deténgase. No le podemos decir, perdón, de interrogación, porque interrogar una orden no tiene sentido esta oración. Entonces no puede decirse si es verdadera o falsa, porque simplemente es una orden. Entonces estas oraciones de orden o imperativas no son proposiciones. Ahora veamos una nueva forma para saber si una oración es o no proposición. Hasta ahora lo hacíamos en forma de pregunta. Si decíamos sí o no, era proposición. Si no tenía sentido decir sí o no, entonces no era proposición. Bien, veamos. Aquí tenemos un tiempito, solo un tiempito, para podernos suscribir. No, mentira, pueden suscribirse siempre. Y también un tiempo, un relojito para pensar cuando yo les pregunte algo. ¿Ven? Ese 1, 2, 3, 4, 5 que está acá. Veamos cuál es la forma de saber qué es una proposición o cuáles de los siguientes ejemplos son o no proposiciones. Y es esta. Es toda oración de la cual se puede decir si es verdadera o falsa. O sea, una declaración, una oración que declare algo, que tenga sentido, que su significado tenga sentido. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio 1. Qué bueno que es esto de los ejercicios y ejemplos, ¿no? Porque nos aclara todo lo que la teoría nos dice. Decir si P es una proposición y por qué. Bueno, ¿quién sería P? La matemática trata únicamente los números naturales. Bueno, ustedes dirán si esto es verdadero o falso. Les voy a dar un tiempito con el relojito que les expliqué antes. El 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, esto es para suscribirse. Es una publicidad. Entonces, vamos por 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Es o no es verdadero o falso esto? A ver, es falso. Entonces, ¿es una proposición o no? Entonces, P es una proposición, porque podemos asignarle un valor de verdad, en este caso, falso. Pero, profe, es falso. ¿Es una proposición? Sí. Si es falso o verdadero, es una proposición. Veamos otro. A ver, ¿qué es la proposición? Es toda oración de la que se puede decir si es verdadero o falsa. Si es verdadera o falsa. O decir, toda oración declarativa.
Dijimos que las que son de orden, no. Las declarativas, sí. Veamos este ejercicio 2. Decir si Q es una proposición y por qué. ¿Cuál es Q? 7 es un número par. Bien. Les doy un tiempito. Acuérdense que vamos por 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mentira. También suscribirse. Bueno, y vamos por el 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez suscribirse. Y otra vez por el 1, 2, 3, 4, 5. Pueden pausar el video también para responder, ¿no es cierto? 7 es un número par. ¿Es verdadero o es falso? Es falso. Pues 7 es número impar. Así que es una proposición. Porque su valor de verdad, primero podemos asignarle un valor de verdad. ¿Verdadero o falso? Y segundo, al decir falso, es uno de los dos valores de verdad que pueda tener. Es una proposición. Es una oración que tiene un significado, ¿sí? Su negación es verdadera. 7 no es número par. Bien, pero ya veremos negación en su momento. Entonces, Q es una proposición. ¿Por qué? Porque podemos asignarle un valor de verdad y en este caso ustedes saben muy bien que el valor de esta oración es falso. Otro ejemplo. Proposición, ¿qué es? Es toda oración declarativa, o sea, de la cual se puede decir si es verdad o falsedad, o si es verdadera o falsa. Bien, ejercicio 3. R2 es un número primo. ¿Es una proposición? Dice que es verdadero. Les dejo a ustedes el responder si es o no una proposición. 2 es número primo. ¿Es una proposición? Bien, veamos. Entonces R es una proposición. Porque podemos asignarle un valor de verdad. Y en este caso es verdadero. Cuando no se puede decir si es verdadero o falso una oración, esa no es proposición. Pero en este caso, sí, se le puede decir que es verdadero. Y si es falso, profe, también es proposición. Si es verdadero o es falso, no importa. Siempre que tenga uno de los dos valores, ya es una proposición. Y ahora, ejercicio 4. Indicar cuáles de las siguientes oraciones son proposiciones. A ver, veamos. Los planetas, bueno, estamos en cosmografía ahora, astronomía, giran alrededor del Sol. Bien, la oración P. La oración Q, Saturno es un planeta. La oración R, ¿quién viene? Bien, analicemos bien lo que tenemos acá. 2 declaran, oraciones declarativas, y una interroga, oración interrogativa. Bien, les doy a ustedes un tiempito para ver si lo sacan. ¿Cuáles de las siguientes oraciones de estas tres son proposiciones? O una, o dos, o las tres. O ninguna. A ver. Un tiempito. Pueden pausar el video y hacerlo también. Bien, tiempito. Los planetas giran alrededor del Sol. Es verdadero. Los planetas giran alrededor del Sol. ¿Saturno es un planeta? Es verdadero. En nuestro sistema solar, Saturno es un planeta. ¿Quién viene? ¿Quién viene es una proposición? Recuerden, ¿se puede decir verdadero o falso? Dice, no se puede dar un valor de verdad. No se puede asignar a esta oración un valor de verdad. Entonces, P es una proposición, Q es una proposición y R no es una proposición. ¿Ven? Las interrogativas o las de orden no son proposiciones.
¿Los planetas giran alrededor del Sol y Saturno es un planeta? Sí. ¿Por qué? Porque se puede decir si son verdad. Se puede responder con verdad o falsedad, con verdadero o falso. ¿Quién viene? No se puede dar un valor de verdad. R no es proposición. Es decir, no tiene sentido decir verdadero o falso a esto de quién viene. ¿Mm? Bien. ¿Y ahora? Ejercicio 5. ¿Cuántos ejercicios, no? Indicar cuáles de las siguientes oraciones son proposiciones. Dice R menos 2 es número natural. S, 2 es número entero. T, 2 y menos 2. Son 3 expresiones por ahora. 3 oraciones. Veamos, 2 es número natural. ¿Es proposición o no? 2 es número entero y 2 y menos 2. ¿Cuál de ellas es proposición? Ninguna, una, dos o las 3. Les doy un tiempito. Vamos a nuestro contador. Antes un poco de trampa para que se suscriban, que se muevan todos estos cartelitos. Y vamos a 1, 2, 3, 4, 5, que es nuestro relojito circunstancial hoy. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden también pausar el video y pensarlo y hacerlo. Pero vamos por la primera. Menos 2 es número natural, es falso. Menos 2 es número entero, ¿sí? Vamos a poner el puntero láser. 2 es número entero. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero, es un número entero, como menos 2. Lo que pasa es que aquí decía que era un número natural y recuerdan que era el del 1, el 2, hasta infinito. El menos 1, menos 2, menos 3 ya es un número entero. Y 2 es número entero. Es verdadero, ¿eh? Hasta ahora las dos son proposiciones, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Y 2 y menos 2 expresa algo, esta oración, pero es como un título, o es como decir algo, pero no se puede dar un valor de verdad, porque no tiene significado para darle verdadero o falso. Tampoco se puede responder como hacíamos antes con una pregunta. 2 y menos 2 no podemos decir ni sí ni no. No podemos decir nada. Entonces no se puede dar un valor de verdad. Como un título, ¿no es cierto? Entonces, R es proposición. S es proposición. Y T no es proposición. ¿Ven? Bueno, a repasar. Tienen mucho para ver. Pero ahora